Dios me los bendiga. Es un gusto verlos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, así que con toda reverencia, acompáñenme en una pequeña oración. Vamos a rogarle al Señor que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que nos guíe, que nos guarde. Así que ayúdenme a orar, por favor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por una semana más que nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es tan grande. Gracias por tenernos con bien. Gracias por tenernos con salud. Gracias, Señor, porque tenemos alimento. Gracias porque tenemos una casa donde descansar. Gracias porque hemos tenido refugio. Gracias porque tú nos has cuidado. Gracias porque no estamos en un hospital, sino que nos has conservado con salud. Hoy queremos agradecerte y nuestra manera de agradecerte es viniendo, Señor, acá a aprender un poco más de tu palabra. Sé tú, Espíritu Santo, nuestro invitado. Sé tú, toma el control de la red, toma el control de mi mente, toma el control de mi boca, toma el control del corazón de cada uno de mis hermanos y permite que sean ellos esa tierra fértil en la cual tú puedas escribir en su corazón y que eso pueda dar fruto al 100%. Te damos gracias, Señor, por tanta bondad y misericordia. Ponemos este tiempo en tus manos y desde ya, Señor, declaramos que somos benditos y desde ya declaramos que será un tiempo de mucha bendición para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Toma el control, te rogamos que seas tú, Espíritu Santo. Amén y amén. Qué bueno verles. Es siempre un gusto estar con ustedes, compartiendo con ustedes y de igual manera vamos a continuar aprendiendo, a continuar viendo qué otras cosas hay en la Biblia para nosotros. De igual manera vamos a continuar con lo que hemos estado estudiando en estos meses. Tenemos ya poco tiempo para llegar a fin de año y esperamos que ya para ese tiempo hayamos podido terminar toda la enseñanza, aunque siempre van a haber cosas que posiblemente se nos queden, pero rogamos que el Espíritu Santo nos guíe a ver qué quiere enseñarnos. Así que de igual manera recordamos nuestra base bíblica, la introducción, pues usted ya la conoce. La base bíblica siempre está en Apocalipsis 19:7, donde nos habla de que la iglesia tiene que estar preparada y eso es algo que tenemos que verlo de esa manera. Nosotros no tenemos que comenzar a ver cómo prepararnos, sino que ya la iglesia novia tiene que estar preparada. Y recordando que la iglesia novia pues es una iglesia hermosa, una iglesia diferente, una iglesia que se sale del común, que no es algo que lo podemos encontrar en todos lados. No, la iglesia novia realmente es algo, mire, majestuosa, dice, como un ejército resplandeciente. Entonces, realmente nosotros tenemos que hacer una revisión en nuestro corazón y ver cómo estamos, ver si nosotros hemos ajustado cosas o si no, todavía tenemos una pequeña porción de tiempo para poder hacer los ajustes necesarios. Hemos estado estudiando las mujeres hermosas que hay en la Biblia, una figura de la iglesia hermosa, esa iglesia novia que ya hemos pasado por la quinta y todavía no hemos podido continuar con Raquel, no hemos podido salir de Raquel, pero rogamos al Señor que cada día nos enseñe aún más. Así que mire, recuerde usted que Raquel, la base bíblica para decir que Raquel es una iglesia hermosa, la encontramos en Génesis 29:17, y dice que era muy hermosa, pero que era una hermosura que era externa. Pero también la palabra nos enseña todo el proceso de crecimiento, toda la comisión que nuestro Señor Jesucristo tenía para ella, pero que a pesar de que ella tiene una comisión, a pesar de todo eso, va a tener obstáculos externos que tiene que enfrentar. Que si no los enfrenta, si no pasa sobre ellos, esos obstáculos pueden hacer que se detenga o pueden hacer que se derribarla. Pero también hay un obstáculo que hemos estado estudiando en estas clases y la parte de la esterilidad. Hemos visto en 2 enseñanzas, vimos las causas de la esterilidad de 6 mujeres. Y este día, pues hablaba mi corazón
el Señor me mostraba al hacer mujeres, pero yo quería avanzar en otro tema y un impulso del Espíritu Santo en el cual me llegó a ver algo que se nos había quedado, algo que estaba pendiente dentro de las mujeres estériles. Y no vamos a ver otros tipos de esterilidad ni nada por el estilo, sino que no basta con que miremos cómo estas mujeres salieron de la esterilidad, sino que es necesario, ¿sabe?, encontrar y ver que al salir de la esterilidad nos convertimos en algo fértil, pero que la fertilidad se va a dar a conocer por medio de frutos. En la fertilidad, en el caso de las mujeres físicamente, ¿cómo se va a dar a conocer que una mujer es fértil? Porque hay visible un bebé. Entonces, de igual manera, nosotros vamos a ser fértiles cuando los frutos comiencen a verse. Entonces, mire, eso vamos a estudiar. Vamos a tratar de avanzar con lo más que podamos. Solo esta clase vamos a ver esta enseñanza, pero quiero llevar entonces a ver los frutos ya de estas mujeres que fueron estériles. Y comencemos a ver Sarai. Sarai es la primera mujer que quiero tocar. Y usted recuerda que la base para decir que ella era estéril está en Génesis 16:1. Ahí dice que, mira, él me ha hecho estéril, el Señor me ha hecho estéril. Pero usted recordará que hay un pacto, se da un pacto entre Dios y Abraham y hay una transformación en el nombre de Sarai, pasa a ser llamada Sara y eso representa en su corazón, lo vimos en las clases anteriores, pero hay un fruto que es donde yo quiero centrarme esta noche. El fruto realmente se llama Isaac. El verso 19 le dice, pero le respondió Dios que Sara, no Sarai, Sara, tu mujer te parirá un hijo, a quien llamarás Isaac. Entonces Isaac era el fruto. Isaac iba a ver el fruto ya de la fertilidad de Sara. Entonces es necesario entender y ver qué significa, porque nosotros como iglesia novia podemos estar al igual que Sara, podemos ser fértiles, pero nuestros frutos no se miran. La pregunta sería, ¿usted es fértil? ¿Usted se considera alguien fértil? Porque entonces tenemos que ver si nosotros, recuerde que la iglesia también tuvo un pacto, nosotros fuimos transformados, nuestro corazón se circuncidó, pero tenemos que ver frutos. Tenemos que ver espiritualmente a un Isaac de nosotros. Usted puede visualizar en su vida qué representaría Isaac. Entonces, porque recuerde que el pacto, la alianza, y mire qué hermoso, la alianza perpetua era con Isaac. Entonces, si nosotros vamos a hacer figura de eso que es Isaac, entonces tenemos que dar frutos de ese nuevo pacto, de esa nueva alianza. Y cuando hablamos de Isaac, dice el diccionario que él significa el que ríe o risa. Pero la pregunta no queda bien claro. La pregunta sería, ¿qué representa Isaac para nosotros? ¿Qué representa este nuevo pacto? Entonces, mire, en Génesis 21:4 dice que circuncidó a Abraham a su hijo Isaac al 8º día. Y esto nos lo enseñaba Jorge, creo. ¿Qué significaba entonces? Que el primer fruto que va a haber Isaac es un reinicio en nuestras vidas. Es un reinicio completamente. El octavo día significa un reinicio en nuestras vidas, en la cual usted era alguien con actitudes, costumbres, manera de hablar antes de ser cristiano, pero cuando usted viene y es tomado en ese nuevo pacto, tiene que haber una transformación en su vida. La pregunta sería, usted que ahora ya es cristiano, usted que ahora es un escriba, ¿es diferente a cuando no era cristiano? Tiene actitudes diferentes, pero aclaremos, para mejor. O continúa igual o ha mejorado en su actitud. Porque entonces Isaac nos va a dar nos va a enseñar que ese fruto tiene que ser visible. La gente tiene que notar, mira, ese hermano antes era esto, era lo otro, era aquí.
pero conoció al Señor Jesucristo, hubo un reinicio en su vida, hubo una transformación en su vida y ahora es una persona diferente. Tú te recuerdas cómo era antes. Entonces la gente tiene que ver los cambios en nuestras vidas. Porque si no, entonces Isaac no ha nacido todavía. Podemos decir que estamos siendo fructíferos, que estamos fértiles, pero no es así. Mírese, en otras versiones es Génesis 21:16, que es lo que dice en la Pechita 2015. Entonces Sara dijo, este día Dios me ha causado gran regocijo. Me gustaba la Torre Samad 2003 porque dice, Dios me ha dado un motivo de alegrarme. Entonces, el reinicio, ese nuevo pacto, ese Isaac representa, ¿sabe qué? El fruto que va a dar, que te va a dar un motivo de alegría. Posiblemente antes, cuando andabas en el mundo, otras eran las alegrías y alegrías fugaces, pero hoy tú tienes un motivo para alegrarte, un motivo para regocijarte de una manera diferente, de una manera perpetua. La pregunta es, ¿hay gozo en tu vida? ¿Será que nos gozamos? ¿Será que nosotros se manifiesta que realmente entendemos lo que es ser cristiano? Habría que verlo y cada uno tiene que responderse. La segunda característica que quiero mostrarle de ese fruto de Isaac, lo que significa Isaac para nosotros, ¿sabe qué es? Usted lo puede encontrar en Génesis 22:2. Y una historia conocida es cuando a Abraham le piden a su hijo. Y la historia se ha centrado en Abraham, pero miremos ahora la historia desde la óptica de Isaac. Isaac iba ahí. Isaac caminó también los 3 días. Isaac también subió al monte Mor. Y sabe que lo más increíble, que él preguntaba dónde está el cordero para el sacrificio y no sabía que él era el cordero. Entonces miremos de esta manera, ¿cuándo nosotros vamos a dar frutos? Cuando haya un sacrificio en nuestras vidas. Ser cristiano, se los he dicho varias veces, no es fácil. No es fácil ser cristiano, requiere un sacrificio, muchas cosas que tenemos que dejar, muchas cosas que tienen que podarnos. Y ¿sabe qué es lo más que llama la atención? Que él no sabía. Entonces muchas veces van a haber sacrificios en los cuales no vamos a entender el por qué. No vamos a saber el por qué se están haciendo esos sacrificios, pero es necesario que sucedan. Dios tiene un plan y es necesario que nosotros miremos. En Génesis 24:60, encontramos la tercera característica de ese fruto, llamado Isaac. ¿Qué nos va a representar a nosotros? Entonces, mire, Rebeca y sus criadas, usted recuerda la historia de Rebeca, que llegaron, el siervo la lleva, y Isaac venía porque dice que estaba viviendo en el Negev. Y en el verso 77, vamos a tomarlo de un solo, Isaac introdujo a Rebeca a su tienda de su madre Sara, la tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. 2 datos interesantes que no olvidemos. Él estaba viviendo en el Negev. Y la otra es que había algo en su corazón. Él no estaba bien. Necesitó que lo consolaran. Entonces, ¿sabe qué? Isaac va a ser el fruto. Cuando nosotros vamos a ser igual que Isaac, cuando nosotros permitamos que nos consuelen. ¿Alguno de ustedes necesita que lo consuelen? ¿Hay algo en ti que te causa tristeza, que te causa amargura? Porque no podemos estar, si realmente decimos que somos fructíferos, que ya hay frutos en nosotros, que no somos estériles, entonces no va a coincidir el que seamos fructíferos con que no recibamos el consuelo. Es necesario que la persona que va a dar fruto sea alguien que esté consolada, que pueda recibir el consuelo. Y mire, interesante ver que dice que Isaac vivía en Negev. Y cuando usted mira qué es eso, qué significa esa palabra, dice que es estar estacionado. Estar estacionado por su aridez. Dice otro diccionario, tierra árida. Entonces, ¿qué significa? Que si estamos en esa posición de Isaac, viviendo en el Negev, estamos estacionados, no estamos avanzando. Viéndolo de otra manera, cuando estamos en el Negev, así, sin recibir consuelo, no vamos a poder avanzar.
pasemos al tema, no vamos a poder dar frutos. Entonces es necesario que hoy entienda usted que es necesario recibir el consuelo que viene de Dios. Cuando nosotros venimos y el Señor nos da ese nuevo pacto hermoso por amor, es necesario recibirlo para que puedan dar frutos. Pero es necesario, va a ser necesario dejar ciertas cosas en nuestras vidas que nos han causado dolor. ¿Hay algo en tu vida que te causó dolor? ¿Hay algo en tu vida que no estuvo bien en el pasado y que todavía te haga daño? Posiblemente, a mí posiblemente. Entonces, mire, es necesario que recibamos hoy el consuelo del Señor. La pregunta es, ¿usted recuerda la historia? ¿Quién escogió a Rebeca? Fíjese que el siervo fue a buscar a Rebeca. Y usted recordará que el siervo es figura del Espíritu Santo, pero bajo las instrucciones de su amo, que era Abraham, que podemos verlo figura de Dios. Él le dio las instrucciones como quería, cómo tenía que ser él. Ahora le hago una pregunta. En ningún momento Isaac viene y le dice, yo la quiero rubia, yo la quiero ojos azules, yo la quiero de 2 metros. ¿Sabe qué? A mí me gustan las chiquititas, yo la quiero de 1,50. No dijo nada. Él no dijo nada. Simplemente el siervo le llevó conforme a la voluntad de su amo y él lo que hizo fue someterse. Someterse, él vino y la amó. Entonces, ¿sabe cuándo vamos a realmente estar dando frutos en la figura de Isaac? Cuando nosotros reconozcamos la voluntad divina. Cuando nosotros vengamos y reconozcamos el señorío del Espíritu Santo. Cuando nosotros reconozcamos la voluntad del Señor. Pero muchas veces podemos decir que estoy dando frutos, pero queriendo hacer las cosas a mi manera. Y habría que analizarlo porque realmente cuando miro a Isaac, el fruto de una esterilidad, recuerde, Isaac, el fruto de la esterilidad de Sara, él hace la voluntad de su padre. Él hace la voluntad, se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Mire, él reconoce, respeta y obedece la voluntad divina. Entonces la pregunta sería para hoy, para ti, ¿cómo estás con la voluntad divina? Y esto creo que ya ha aparecido en 2 clases, la voluntad divina, y algo que deberíamos manejar muy bien nosotros es conocer la voluntad divina, pero ¿realmente la conocemos? Porque si yo le pregunto a usted, ¿tú estás viviendo dentro de la voluntad divina? El 99% me va a decir que sí. Pero si le pregunto, ¿cuál es la voluntad divina? No me va a saber dar una respuesta en base a la palabra. Entonces, mire, estudiamos un poquito más, porque aquí se nos muestra en Efesios 5:17, que dice el diccionario, nueva traducción externa, de modo que no seáis insensatos, sino esforzados por entender cuál es la voluntad del Señor. En la versión antigua dice, no hagáis nada sin sentido, sino tratad de entender y cumplir la voluntad del Señor. La Torre Samad dice, por tanto, no seáis indiscretos e inconsiderados, sino atentos sobre cuál es la voluntad de Dios. La versión Oso, por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y la Dios hablaba en 1996. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, mire qué interesante, porque Isaac, el hecho de que Isaac no haya dicho cómo quería a su esposa, no haya dicho nada a su siervo, era ¿por qué? Porque estaba actuando sensatamente. Entonces, ¿cuándo vamos a dar frutos? ¿Cuándo realmente vamos a estar saliendo de esa esterilidad? Cuando nosotros no estemos murmurando con la voluntad de Dios. Cuando nosotros acatemos obedientemente lo que Él quiere y nos convirtamos, ¿sabe qué? En alguien discreto, en alguien prudente, en alguien que no actúa a la ligera. Y aquí la versión tal vez un poco fuerte, que no actúa tontamente. Entonces, mire, cuando nosotros nos convertimos en cristianos, aceptamos ese pacto divino, dejamos una vida de esterilidad, pero es necesario, y la recomendación de Pedro en 4:12, ¿sabe qué? Para vivir el resto de su vida mortal conforme a la voluntad de Dios. La pregunta aquí, usted sabe que me gusta meterme ahí en su corazón muchas veces es, ¿está viviendo su vida ahorita conforme a la voluntad de Dios?
o la está siguiendo o está siguiendo las pasiones divinas. No podemos seguir las pasiones divinas. Es necesario que si decimos ser una iglesia que no es estéril, una iglesia que da fruto, habría que ver si los frutos que estamos dando es conforme a la voluntad de Dios o conforme a la voluntad del mundo. Primera Tesalonicenses 4:3 en la versión amplificada nos amplía un poco más. Mire, porque esta es la voluntad de Dios. Y usted puede buscar en la Biblia cuál es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Y comenzar a aplicarlo a su vida. Pero aquí tiene algo generalizado. Mire, porque esta es la voluntad de Dios. Que seas consagrado. ¿Usted se ha consagrado al Señor? ¿Qué significa consagrado? Separado y apartado para una vida pura y santa. Que te abstengas y te alejes de todo vicio sexual, para que cada uno sepa poseer. ¿Y qué significa poseer? Controlar, administrar su propio cuerpo en consagración. ¿Qué es consagración? Pureza y apartado de lo profano y honra. No para usarlo en qué? En la pasión de la concupiscencia como los paganos, que ignoran al Dios verdadero y no conocen su voluntad. La pregunta es, ¿estamos siendo una iglesia estéril o una iglesia que ya tiene fertilidad? Porque si somos una iglesia que decimos que ya somos fértil, que tenemos frutos, que somos fecundos, es necesario entonces que aceptemos la voluntad de Dios. Mire, para ir cerrando el punto, Hebreos 10:35. Así que no perdáis la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Necesitáis perseverar. ¿Para qué? Después de haber cumplido la voluntad de Dios, recibiráis lo prometido. Entonces, mire que aquí hay un pequeño principio. Tenemos que aceptar la voluntad, tenemos que cumplir la voluntad de Dios para que recibamos lo prometido. Y habría que ver qué es lo que prometido. Pero Abraham, a su hijo Isaac, le dio todo lo que tenía. ¿Sabes? El Dios Padre, ese Padre amoroso que tú y que yo tenemos, quiere darnos todo. Todo lo que Él tiene, todo su amor, toda su misericordia, toda su bondad. Pero es necesario que antes de que recibamos esto, cumplamos su voluntad. La pregunta, ¿estamos cumpliendo la voluntad de Dios? Y cuando vemos Génesis 27, ahí está la bendición hermosa que le da Isaac a sus hijos, a su otra generación. Pero lo hermoso es que si Él está bendiciendo, es porque Él lo vivió. Y mira el verso 28. Que Dios te dé siempre abundante agua del cielo, que te dé cosechas abundantes y mucho trigo y vino. ¿Por qué? Porque Él entendió, porque Él lo vivió, porque Él reconoció la voluntad de Dios y simplemente la cumplió. Hoy vengo, ¿sabes qué? Diciéndote, cumple la voluntad de Dios. Miremos la voluntad de Dios. Él tiene un plan para tu vida, Él tiene un plan para mi vida. El punto número 2. Y usted sabe que William nos habló sobre la mamá de Sansón. La base bíblica para decir que ella es estéril está en Jueces 13:1 y 2. Y ella pues no daba hijos, era estéril, la esposa de Manoah. Pero entonces comienza y hay un proceso y usted conoce todo lo que pasó. Le dan una manera diferente de vivir, le dice que se quede dentro de sus límites y que deje de estar reposada, sentada en lo que era el mundo y toda la enseñanza hermosa que nos dio William por ahí. Pero el fruto de esa esterilidad, o sea, se miró, se vio y se llama Sansón. Y la historia, usted recuerda a Sansón quién es, y realmente no quiero darle lo mismo toda la vida de Sansón, pero quiero mostrarle puntos porque usted, como parte de la iglesia novia, como parte de una iglesia que tiene que salir de la esterilidad, va a tener que cumplir una función de Sansón. ¿Y sabe cuál es? La de ser libertador. Ser libertador. Así que mire, acompáñeme. ¿Cuál era el significado de Sansón? ¿Qué significaba su nombre, su comisión? ¿Cuál era? Ser luz, ser luz. ¿Qué significaba? Ser brillante.
tú estás destinado, tú estás dado, el Señor te ha dado para que seas brillante, para que brilles, para que donde haya oscuridad, tú llegues a dar claridad. Para eso estás tú, para eso estaba Sansón. En ese momento tenían, creo que 40 años de estar bajo el azote de los filisteos. Pero esa comisión hermosa, lo mismo que el Señor te ha dado a ti, Sansón no la aprovechó. Entonces analicemos un poco Jueces 13:5, donde le dan las especificaciones, le dan todo lo que el Señor tenía para Sansón. Y mire, pues vas a tener un hijo al que no se le debe cortar el cabello, porque ese hijo estará consagrado a Dios. Será como nazareo desde antes de nacer, para que sea él quien comience a librar a los israelitas del poder de los filisteos. Y esta comisión usted puede tomarla para su vida. El Señor ya usted lo consagró, al Señor a usted ya lo marcó desde antes de nacer. Desde antes de nacer te conocía, desde el vientre de tu madre te conocía. Ya usted trae esta comisión también. Y usted tiene que entender entonces que tiene que ser fructífero, que tiene que ser estéril, tiene que dejar la esterilidad. ¿Para qué? Para convertirse y salir del poder de los filisteos. Pero muchas veces no entendemos ni lo que significa el poder de los filisteos. ¿Sabe qué veo en Sansón? Yo creo que Sansón no entendía que los filisteos eran sus enemigos. Él creía que eran sus amigos, o tal vez abusaba de su consagración. Pero entonces entendamos esto. Sansón traía una comisión: ser luz, ser alguien que brillara, pero necesitaba saber cómo vivir. Por eso se lo decían a sus padres: mira cómo debe vivir el hijo. Necesitaba ser apartado desde antes de nacer. Fue apartado. Nunca debería cortarse el pelo. El pelo está relacionado con la consagración. Nunca debía dejar los límites. Nunca debía haber salido a hacer cosas fuera de la palabra. ¿Por qué? Porque era alguien separado para Dios, consagrado para Él, pero tenía una comisión: comenzar a librar a Israel de los filisteos. Te hago una pregunta a ti, como un escriba, como un versado de la palabra, como un miembro de la iglesia. ¿Tú ya te comenzaste a librar de los filisteos? Porque tú eres el Israel espiritual. Pero entonces puede ser que los filisteos te estén atacando. Pero tú ya traes en tu genética espiritual, tú ya traes algo, una comisión desde antes de que nacieras, en la cual tienes una consagración y fuiste separado. ¿Para qué? Para ser un libertador, para brillar. Yo no sé si tú has entendido esa comisión. Sansón no la entendía. Para mí, Sansón no sabía que los filisteos, mire cómo dicen los filisteos, para ellos sí, para ellos Sansón, un cristiano, alguien que esté dado a brillar, va a ser un enemigo. Mire cómo dice: nuestro Dios entregó nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Pero entonces, ¿por qué Sansón pasaba con ellos? Habría que ver. Entonces, la pregunta que yo traigo hoy es: ¿usted sabe que los filisteos son sus enemigos? ¿Quiénes son o qué representan los filisteos? ¿Se ha hecho usted alguna pregunta? Porque muchas veces así decimos bromeando: mira la filistea aquella. Pero no entendemos a cabalidad lo que significa filisteo. Entonces, mire, entendamos que los filisteos vienen de Casluhim. Y Casluhim viene de Mizraim. Ahí está clarito. ¿Me lo entendió bien? Mire, los filisteos vienen de Casluhim. Y Casluhim viene de Mizraim. Más claro, no se lo pudo haber dicho. Entendámoslo de esta manera, hermanos. Mire, Mizraim significa Egipto. Mizraim significa tribulaciones. Y mire lo que le dice acá, que el semítico es un término semítico para Egipto. Mizraim significa Egipto, el mundo, figura del mundo, las tribulaciones del mundo. Pero cuando usted busca Casluhim, significa esperanzas de vida,
¿Cómo sumo todo esto? Recuerde usted, esperanzas de vida se mira bonito, pero recuerde que está del lado negativo. Entonces, son esperanzas de vida, esperanzas de vida de tribulaciones que da el mundo. Ellos lo que van a hacer es darle a nosotros, recordarnos del mundo, las tribulaciones que tuvimos allá y darle vida, darle esperanza, darle vida, que no se nos olvide. No se olvide aquellos traumas que tuvimos allá cuando no éramos cristianos aún. Y fíjense que ellos son algo organizados y tienen un objetivo y una comisión bien establecida. Jueces 16:25. Y cuando el corazón de ellos se alegró, dijeron, llamen a Sansón para que baile delante de nosotros. Mire, lo ocupaban para diversión. Entonces llamaron a Sansón de la cárcel. ¿De dónde? De la cárcel. El objetivo, la misión que ellos tienen es llevarte a una cárcel y que tú seas el hazme reír. Ah, tú eras aquel que había sido predestinado para hacer luz. Ah, tú eras el cristiano aquel. Ah, tú eras el escriba aquel que te la llevaba muy bien. Pero mira ahora dónde te tengo en una cárcel. ¿Sabes qué? Tú eras aquel consagrado y ahora estás caído. Ese es el objetivo de los filisteos. Que podamos nosotros quedar atrapados. Así quedó atrapado Sansón. Y que ya no cumplamos esa comisión a la cual nosotros fuimos llamados. Es por eso que el pueblo de Dios estuvo ¿cuánto tiempo? Atrapado bajo los pies de los filisteos. Y mire, entendamos cómo actúan los filisteos. Es necesario entender cómo actúan. Y en Génesis 26:14, usted recordará la historia de Isaac. Isaac fue muy bendecido. Muy bendecido. Y cuando dice el verso 14, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y todo eso, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Qué significa? Que cuando el Señor te bendiga, que cuando el Señor te prospere, aún económicamente, se va a levantar la envidia de muchas personas. ¿Y sabe qué van a hacer? Mira el verso 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. La fuente de bendición que Abraham había abierto, aquel pacto, aquella relación con Dios de intimidad y que su hijo también lo tuvo, que fue bendecido por eso. ¿Qué hicieron los filisteos? Envidiar eso y comenzar a cegarlo y llenarlo de tierra. La pregunta sería hoy, ¿el Señor te ha bendecido a ti? Posiblemente sí. ¿Se te han levantado personas que te envidian? Posiblemente. Pero el verso 15 es necesario prestarle atención. ¿Sabe por qué? Porque la envidia de ellos va a hacer que se cierren los pozos, van a echar tierra, van a cegarlos. ¿Y qué significará eso? Mire, polvo significa ceniza, significa escombros. Esparcir polvo sobre algo. ¿Usted entiende cómo van a actuar los filisteos? ¿Usted entiende cómo van a tapar las fuentes? ¿Cómo van a tapar los pozos de su bendición? Le van a traer a usted recuerdos negativos. Le van a traer a usted recuerdos, cenizas, escombros, cosas que quedaron de su pasado. Le van a dar esperanzas de vida, le van a volver a dar vida a esas tribulaciones, esos traumas, esas cosas difíciles que pasamos muchas veces en nuestro pasado. Los filisteos lo van a traer a nuestra mente, lo van a traer a nuestro corazón nuevamente para que nosotros, la fuente se cierre. ¿Cuándo se esparce polvo? Cuando hay vergüenzas. Cuando hay vergüenzas. Entonces, si nosotros decimos que somos una iglesia, que ya somos fecunda, que somos fértiles,
pero hay cenizas, pero hay escombros. Si hay cosas en nuestro pasado que nos dan vergüenza, ¿sabes qué te vengo diciendo hoy? Es el día necesario, el día apropiado, el día propicio para que tú se las entregues al Señor y que el enemigo, este enemigo que se llama los filisteos, no tengan la materia prima para poder cegar los pozos y las fuentes de tu bendición. Porque es lo que ellos hacen. Es lo que ellos hacen. Quieren cegar la fuente de tu bendición trayéndote aquellas cosas de tu pasado. Segunda característica de cómo ellos trabajan. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Unieron la presencia divina al único Dios con sus dioses. ¿Cómo lo vemos? Mire esto. ¿Usted sabe qué significa esto? ¿Usted sabe qué significa cada una? Hoy se ha levantado que todas las sectas y lo que sea pueden estar en un mismo lugar y pueden coexistir. No es así. No es así. Los filisteos, que son enemigos de la consagración, enemigos de la purificación, va a querer que tú te mezcles. Y es un tiempo en el cual las mezclas la van a dar, pero vengo diciéndote algo, vengo aclarándote algo. Y antes de que suceda, quiero guardarlo y grabarlo en tu corazón. Mira lo que sucedió cuando el arca de la presencia estuvo en el templo de Dagón. Los filisteos se apoderaron del arca, la llevaron ahí, quisieron hacer mezclas, pero lo que sucedió, ¿sabes qué fue? El Señor castigó a los habitantes de Adón. Derrumbó la estatua de su Dios, pero también lo llenó de tumores y enfermedades. El Señor no permite mezclas, pero los filisteos van a proponerte mezclas. La pregunta es, ¿hay alguna mezcla en la que ya estés? No puedes estar yendo de aquí a allá. Tú como escriba tienes que entender la importancia de la pureza de la sana doctrina. Tienes que cuidarle la sana doctrina. Tienes que leer, tienes que empaparte, tienes que ser un versado. Es tu comisión entender cuáles son las doctrinas que se van a levantar en su último tiempo, porque hay consecuencias. Dios no permite mezclas y los filisteos quieren las mezclas. Por eso Sansón se mezcló con Dalila. Por eso muchos cristianos pierden su consagración, pierden su comisión, se desvían de su comisión. ¿Por qué? Buscando mujeres en el mundo. Mire, aquí está. Buscando mujer en los filisteos y circuncisos. Los filisteos no tienen circuncidado su corazón. Entonces nosotros no podemos venir y buscar mujeres para nuestros hijos en el mundo y cambiándolo. Nosotros no podemos buscar esposos para nuestras hijas en el mundo. Es necesario conservarnos. Mire, Dios marca en la Biblia cómo tenemos que vivir. Pero tenemos que reconocer los ataques de los filisteos. ¿Qué otro ataque de los filisteos hay? La visión. A Sansón le sacaron los ojos. Ellos le quitaron la visión. ¿No será que hemos perdido la visión y creemos que estamos siendo fecundos y estamos haciendo cosas o dejándonos llevar por la manera en que los filisteos trabajan? Cuando ellos lo que quieren es atarnos con cadenas. Tenemos que tener cuidado cómo trabajan los filisteos. Mire, los filisteos van a hacer todo lo que tengan que hacer para que ellos no sean los que nos sirvan a nosotros, sino que mire, y sed hombres les decían, esforzaos para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido a nosotros. Ellos están acostumbrados a que nosotros les sirvamos a ellos, pero no es así. La palabra dice que tú no estás predestinado para hacer cola, sino cabeza. Pero tenemos que cuidarnos del ataque de los filisteos. ¿Cuál es la finalidad de los filisteos? Y este capítulo me llamaba la atención. ¿Por qué? Porque le estoy hablando a escribas, personas que tienen que tener una espada tan afilada, personas que tienen que ser conocedores, versados de la palabra. Y miren lo que pasaba acá. Cuando Saúl se dio cuenta, los filisteos mandaron destructores. ¿Y cómo estaban los filisteos? No tenían espadas. No estaban, solo Saúl y Jonatán tenían espadas. ¿Por qué? Porque los filisteos, cuando querían afilar espadas, hoces, hachas o lo que sea,
tenían que bajar donde los filisteos. Los filisteos quieren tener el control de la palabra, pero no es así. Usted tiene que ser alguien astuto, prudente y entender cómo trabajan los filisteos y comenzar, uno, a formar su espada y dos, a mantenerla afilada. ¿Cómo está su espada? ¿Cómo está su espada? Recuerde también, mire, 1 Crónicas 14:8, que usted ya fue ungido rey. Un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes. ¿Y qué pasó cuando David se levantó como rey? Los filisteos se fueron en contra de él. Los filisteos no quieren que tú ejerzas tu reinado. Los filisteos no quieren que tú tengas autoridad. Entonces usted tiene que reconocer y conservar y cuidar su consagración, su santidad. Y hay una manera de cómo enfrentarlos a ellos. Es necesario y en la palabra está. ¿Cómo lo hizo Sansón? Él sabía que había descuidado su consagración. Lo que hizo fue clamar otra vez al Señor. Yo no sé si tú te has mezclado. Yo no sé si tú tienes alianzas con los filisteos. Yo no sé si están atacados. Yo no sé si tus fuentes están cegadas. Lo que sí vengo diciéndote hoy es que sin importar la condición, el tiempo, lo que haya pasado en tu vida, hoy es un día propicio para que tú te acerques al Señor y le digas, acuérdate de mí y fortaléceme. Tal vez hoy estás débil, pero es necesario que tú te fortalezcas. El Señor se acuerda de ti y Él va a darte fuerza nuevamente y tú vas a poder echar con tu peso espiritual. ¿Qué te va a dar tu peso espiritual? La comunión nuevamente con el Espíritu Santo, y tienes que dar con toda tu fuerza a poder conservarte sano, santo, consagrado. Mire, David, no solamente Sansón los enfrentó, pero no los eliminó. Mire el tipo de enemigo que representa. David también los enfrentó. ¿Y cómo lo enfrentó? Mire, preguntándole al Señor cómo hacer. El problema que tú tengas, de la manera que te estén atacando los filisteos, consúltale al Señor cómo hacer, porque sabes, es necesario que el Señor te dé una estrategia. No hay una sola estrategia. Mira el verso 10. Dice, entonces David consultó a Dios, le dijo, te los voy a entregar, sube y enfréntalos. Pero otra vez ellos volvieron a colocarse en posición de pelea en el valle. Y mire lo que le dijo Dios. David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos. Entonces, los filisteos, no hay una sola manera de combatir contra ellos. Si tú quieres combatir efectivamente contra los filisteos, tienes que consultar al Señor, tienes que tener intimidad con el Señor para que Él te dé la estrategia. David lo hizo en su comienzo. Usted recuerda a un filisteo famoso, Goliat. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué es lo que va a buscar el filisteo? Mira la estrategia del filisteo, sacarte lo humano. Él le decía, manden a un hombre que pelee conmigo. Lo que el filisteo quiere es sacar de ti lo mundano, lo humano. No quiere enfrentarse, sabe usted, a la persona espiritual. Pero tú necesitas entonces encontrar ese secreto. Tú necesitas desarrollar ese sacerdocio. Tú necesitas desarrollar esa consagración, ese apartado para Dios, para que tú entiendas que es la manera de enfrentar a los gigantes, que son los filisteos. Ahí hay grandes gigantes. Y aquí tiene que aprender a pelear con espada y con palabra. Tú, escriba, no vas a poder vencer. Yo no voy a poder vencer a los filisteos si no tengo espada y no tengo palabra. Entonces los filisteos tienen una comisión: atar, esclavizar, encarcelar, que seamos la diversión de ellos. ¿Y sabe qué? Detener nuestro avance. Pero nosotros también tenemos una comisión: ser luz, brillar, consagrarnos. Pero tenemos que respetar los límites. Tenemos que tener intimidad con Dios. Tenemos que tener una espada afilada. ¿Y sabe qué más? Tenemos que pedirle en la comunión con Dios la estrategia. No podemos pelear humanamente. Es necesario usar estrategias divinas. Punto número 3. Elizabeth
Elizabeth también es otra de las mujeres estériles. Otra de las mujeres estériles. Y en Lucas 1:4, creo que William también nos enseñaba lo hermoso, porque ellos eran justos, ya habían reconocido, entendían la justificación, pero tenían que desarrollar su sacerdocio. Pero dice que Elizabeth era muy estéril y no podía tener hijos. Pero en el verso 13 hay una promesa para ellos y le dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y se llamará Juan. Se llamará Juan. Entonces, el fruto de esa esterilidad tendría que ser Juan, el Bautista. El fruto es visible. Juan el Bautista existió. Entonces, por eso le insisto, si decimos que somos una iglesia fecunda, si decimos que somos una iglesia fértil, tienen que haber evidencias de esa fecundidad. Entonces, en Lucas 1:13 comienza a verse la historia de Zacarías y habla, y dice, y hará que muchos, mire, comienza a dar los detalles de cómo debemos ver el fruto. A Juan el Bautista ya como un fruto. ¿Cómo vamos a verlo en nuestras vidas? Y hay una comisión hermosa. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Le hago una pregunta. Usted como escriba, usted como amante de la palabra, alguien que es muy versado, ¿a cuántas personas le ha llevado el evangelio? ¿Cuántas personas han reconocido? ¿Cuántas personas se han convertido por medio de su mensaje? ¿O todavía no hablamos de la palabra del Señor? No hablamos de la maravilla y lo que Él ha hecho en nosotros. Porque los frutos, si decimos que no somos estériles, si decimos que somos fértiles y fecundos, tenemos que comenzar a hablar de las bondades que nuestro Señor hace. Y mire, Él no los va a dejar solo porque dice, e irá delante de Él con el espíritu y poder de Elías. Viene un tiempo hermoso de manifestación del poder y la llenura de Elías. ¿Por qué? Porque es necesario preparar, es necesario que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y la rebeldía a la prudencia de los justos para preparar un pueblo bien dispuesto. Entonces es necesario que si decimos que somos una iglesia fecunda, comencemos a llevar el evangelio, comencemos a preparar ese camino del Señor. Y mire la Biblia amplificada, una Biblia que me ha bendecido mucho, que es lo que dice Lucas 1:17. Y él mismo, hablando de Juan, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para volver el corazón de los padres a los hijos y de los desobedientes. Mire esto, qué hermoso, porque muchas veces no entendemos la magnitud de la misericordia de Dios. Mire, para volver el corazón de los padres a los hijos, el de los desobedientes, de los incrédulos e imperdonables. ¿Qué me dice? Que hay esperanza para los incrédulos, que hay esperanza para aquellas personas que han cometido faltas que consideramos nosotros imperdonables. Dios quiere que se vuelvan a la sabiduría de los rectos. ¿Y qué significa eso? Que el conocimiento y el amor santo de la voluntad de Dios, eso significa la sabiduría para preparar al Señor un pueblo perfectamente preparado, en espíritu, ajustado y dispuesto, colocado en el estado moral correcto. Mire, perdóneme, pero esto no es así nomás. Por eso llevamos meses enseñando la preparación de la iglesia novia, porque la iglesia tiene que ser preparada. Mire lo que dice, tiene que ser preparada en espíritu, ajustado y dispuesto y colocado en el estado moral correcto. La Biblia Torres Amat dice que Él nos va a revestir. No tenga miedo de hablar, no tenga miedo de evangelizar, porque usted está revestido del espíritu y de la virtud de Elías. Mire, la Biblia ve el lenguaje sencillo. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que tuvo antes el profeta Elías. Mire qué hermoso. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además,
preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Entonces, mire la función que tenemos, porque Juan, si realmente estamos siendo fructíferos, fecundos, tenemos que llevar el mensaje de arrepentimiento. Ese es el mensaje de Juan. Y cuando vemos Mateo 3:3, dos cosas tenemos que hacer: preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Le hago una pregunta: ¿el camino que estás llevando en este momento te conduce a un arrebatamiento? ¿O será que tenemos que enderezar algunos caminos que no están bien? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos manejándola? Porque es necesario que aprovechemos el tiempo. Lucas 3:8 dice: si os habéis verdaderamente apartado de vuestros pecados, producid frutos que lo demuestren. Vuelvo a lo mismo. Los frutos tienen que verse. Si decimos que somos una iglesia fecunda, tienen que verse los frutos. Mire la Pechita 2015. Por tanto, produzcan frutos que sean considerados dignos de arrepentimiento y no empiecen a decirse a sí mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que de estas piedras puedo levantar. No nos confiemos con solamente ir a la iglesia. No nos conformemos solamente con que tengamos una Biblia en la casa. Es necesario que comencemos, mire, la Arca Fernández, a demostrar con hechos. Los hechos son visibles. Nuestra conversión, y no os hagáis ilusiones pensando que sois descendientes de Abraham. Se lo voy a poner en la versión catracha. Demostrar con hechos que realmente sos cristiano y no te hagas ilusiones que con solo ir a la iglesia ya te vas a ir en el arrebatamiento. Esto no es fácil. Ser la iglesia novia requiere una preparación. Entonces es necesario que haya una conducta, un cambio. Mire lo que dice Lucas 3:8, que haya un cambio en nuestro corazón, que haya una transformación y que ya comencemos a aborrecer el pecado. Pero si nosotros estamos compartiendo y viviendo en el pecado, no vamos a hacer nada. Estamos engañándonos. Tiene que ya haber un cambio en nosotros. Si nosotros somos los mismos y actuamos de la misma manera que antes de ser cristianos, entonces realmente no hay frutos dignos de arrepentimiento. Preparar y enderezar. Preparar y enderezar. Mire lo que dice esta Biblia. ¿Qué cosas tenemos que preparar? Tenemos que preparar un pueblo dispuesto a amar al Señor. Y no me puedo ir sin preguntarle esto. Ay, perdone que yo soy un poco preguntón a veces. ¿Usted ama al Señor? ¿Ama realmente al Señor? Porque si ama realmente al Señor, ¿por qué la Biblia tendría que decir preparar así un pueblo dispuesto a amar al Señor? Porque amar al Señor requiere sacrificio. Es necesario entonces que retomemos, es necesario que tú como escribas entiendas que tenemos que comenzar a preparar un pueblo dispuesto a amar, pero que el que primero tiene que amar al Señor eres tú. Mateo 25:5. Tenemos que estar dispuestos a preparar nuestras lámparas. No los vaya a pasar como las vírgenes que cuando escucharon que venía el novio, despertaron y comenzaron a preparar. ¿Sabes qué? Despierta. Es el tiempo de prepararse, es el tiempo de preparar nuestras lámparas, es el tiempo de avivar lo que hay, es el tiempo de que comencemos y volvamos a amar a Dios como lo amábamos al principio, cuando nos convertimos. Nos hemos acomodado, salgamos de ese acomodamiento que tenemos. Juan 14:2 dice en la Biblia antigua: allá en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo habría dicho. Ahora dice: voy a preparar un lugar para cuando vayáis vosotros. Mire la enseñanza que nos da el Señor. ¿Desde cuándo está este versículo? ¿Desde cuándo tiene vigencia? Y el Señor ya fue y se preparó un lugar para que nosotros llegáramos. Momento, no toda la iglesia novia.
aquellos que se han preparado para amar al Señor, aquellos que se han preparado, aquellos que han cuidado su consagración, aquellos que están dispuestos a reconocer la voluntad de Dios. Es necesario que nos preparemos y que enderezcamos lo que tenemos que enderezar, perdón. Y el cuarto punto que lo tenía, se lo voy a dar rapidito, es Ana. Usted recuerda un caso hermoso, Samuel. Samuel también tiene una enseñanza hermosa, no quiero tardar mucho, pero usted recuerda que el significado de él es, Ana subió a un lugar que se llama Siquem. Ahí ella sabe qué significa Siquem. Siquem significa un lugar de llevar cargas. Entonces, ella cuando salió de su esterilidad, cuando quitó las cargas que tenía en su hombro y se las entregó al Señor. Por eso la palabra hermosa, la promesa hermosa, aquellos que estén cansados y cargados, venid a mí, venid a mí. Entonces, si nosotros decimos que somos fecundos, no tenemos que tener cargas. La carga que tú tengas, entrégasela al Señor. Pero Samuel es alguien hermoso porque nos enseña un nivel de intimidad con el Señor. Mire, es alguien que era oído por Dios, alguien que fue pedido por Dios y que Dios escuchaba. Mire lo hermoso que sucedió con Samuel. Alguien que servía, mire qué dice la versión, servía, ministraba en la presencia divina. Servía y ministraba en la presencia. ¿Qué significa eso si ponemos en base al tabernáculo? Que él entraba hasta el lugar santísimo. Te hago una pregunta, ¿dónde estás tú? ¿En el atrio, lugar santo o en el lugar santísimo? Es necesario ver en Samuel ese fruto, esa fecundidad lo llevó a tener una relación con Dios tan hermosa que él lo reconocían como un verdadero profeta. ¿Sabe por qué? Porque mire, todas las promesas que él decía, todo lo que él decía se cumplía. Era alguien hermoso ver que si sucedía algo, él oraba y cómo el Señor lo respaldaba de una manera increíble. Era alguien que sabía cómo agradar al Señor. Si habían cosas, él decía cómo corregirlas. Y si el pueblo lo hacía, él miraba todos esos frutos que se daban. Mire, dice esto, pues voy a invocar al Señor y él mandará una tormenta y un aguacero para que convenzan de que han ofendido gravemente al Señor. Y mire, Samuel invoca al Señor y llueve. Entonces alguien con una intimidad hermosa, alguien que mire, destruyó a Agag, no le gusta, no quería nada con la carne. De igual manera nosotros tenemos que ser alguien que no tolere la carnalidad. Tenemos que defendernos del ataque de los enemigos. ¿Por qué? Porque deben haber frutos de la fertilidad. Los frutos de la fertilidad se miran. Los frutos de la fertilidad se miran. Y quiero cerrar. Acompáñenme a cerrar. Porque yo no sé cómo está su vida. Yo no sé cuántos ataques hay en su vida. Yo no sé cómo están sus frutos. Yo le preguntaba en la clase anterior, si tuvieses enfrente hoy al Señor Jesucristo en el Bimá, ¿qué frutos podrías presentarle? ¿Qué frutos le presentarías? Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias por protegernos. Gracias por tenernos ahí en tus manos. Hoy, Señor, es un día propicio para que nosotros revisemos dentro de nuestro corazón qué frutos estamos dando. Si decimos que hemos sido, somos fecundos, si decimos que no somos estériles, Señor, ¿cómo están tus frutos? ¿Te agradarán lo que estamos haciendo, Señor? Perdónanos porque muchas veces no hemos reconocido tu voluntad. Murmuramos, preguntamos por qué a mí, por qué no yo, por qué aquel sí, cuando solamente tenemos que ser obedientes a tu palabra. Que el Espíritu Santo nos dé un espíritu de obediencia y que entendamos que como cristianos tenemos que vivir una vida de sacrificio
y que a veces no vamos a entenderlos por qué, pero sí tú tienes un plan para nuestra vida. Y así también como Sansón, entendamos que van a haber enemigos de la consagración, enemigos de la consagración. Y yo no sé cómo está tu vida hoy, yo no sé de qué manera los filisteos te han estado atacando, te han estado acusando y posiblemente hayan cerrado esas fuentes de bendición que Dios te había dado a ti. Hoy vengo diciéndote, es el día propicio para que ahí en tu intimidad, ahí donde tú estás, entrégale al Señor aquella materia prima de los filisteos, entrégale aquellos recuerdos, entrégale aquellas vergüenzas, entrégale aquellas culpas, entrégale aquellas cosas que tú tienes en tu corazón y que el enemigo está utilizando para detenerte. Los filisteos quieren tenerte atado y tú no estás para estar atado. Hoy vengo marcando en tu corazón y diciéndote, tú fuiste predestinado, seleccionado, apartado para brillar. Tú eres un hijo de Dios, tú no eres un error, tú no eres un error, tú eres alguien que Dios desde el vientre lo consagró para hacer luz. Tú eres luz en medio de la oscuridad. Pero de igual manera, Señor, bendícenos y ayúdanos y permite que nosotros podamos llevar una vida de altura, así como Samuel, que apartó, Señor, que no quería nada con la carnalidad. Y hermoso lo que se escribe de Samuel. Si Moisés y Samuel intercedieran por este pueblo, la pregunta que yo te hago, ¿qué dirá el Señor de ti? Qué hermoso sería si Ron intercediera por este pueblo, si Carmen intercediera por este pueblo, si Adriana intercediera por este pueblo. Qué hermoso sería que dijera, yo lo escucharé, yo lo escucharé. Hoy vengo diciéndote de parte del Señor, tú eres alguien especial, pero es necesario cuidar la consagración, es necesario cuidar lo que el Señor te ha dado, es necesario que tú vengas y que actúes conforme a la voluntad de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor quite de tu vida todo complejo, que el Señor quite de tu vida toda vergüenza, que el Señor te haga recapacitar la manera en que estás viviendo y que recuerdes algo, los frutos tienen que verse, los frutos tienen que verse. Yo no sé cómo el enemigo te ha atacado, pero sí vengo diciéndote hoy, es necesario dar frutos. Dar frutos. Y todos aquellos, los escribas están llamados con una comisión hermosa, preparar el camino del Señor. Que el Espíritu Santo refuerce tu vida, que el Espíritu Santo refuerce tu espíritu, tu alma, y que te dé aquellas palabras para que tú puedas llevar el evangelio y que no tengas temor a hablar. Padre, bendice a cada uno aquí, bendice a aquellas personas que van a escuchar este mensaje, guarda su vida, protege su vida, bendícelo. Que las fuentes de bendición que el enemigo haya atacado, que haya cegado, hoy, Padre, por el poder de tu nombre sean abiertos, que se abran empleos, que se abran fuentes de salud, que empresas vuelvan a ser fructíferas en el nombre de Jesús. Ponemos un vallado sobre la vida de cada uno de los escribas, ponemos un vallado sobre su familia, si ponemos un vallado sobre la vida sobre las riquezas y abundancias que tú les has dado, Señor. De igual manera, ponemos en tus manos a aquellas personas que están esperando un milagro de ti, Señor. Mira a cada uno, mira las peticiones que cada uno de ellos te tiene, Señor. Un milagro, Señor. Un milagro. Gracias te damos, Padre. Amén y amén.